El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:40 en la mañana, gracias por la sintonía. Seguimos, esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. A ver, este tema lo vamos a comentar con amplitud en nuestro segmento justamente de opinión. El día de mañana había tantos temas para comentar que los teníamos en la agenda, que fue, digamos, la noticia política del pasado viernes. La Comisión de Fiscalización decidió, o mejor dicho, no aprobó el informe que recomendaba que el pedido de juicio político contra Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, pase a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Hubo 6 votos, 4 de Alianza País, 2 del Movimiento Creo. Hubo 2 legisladores de Alianza País cuya votación sorprendió. El caso de Pinucia Colamarco, alterna de Daniel Mendoza, que votó en contra, y el caso de Karina Arteaga, que no apareció en la sesión y no envió al alterno. El bloque social cristiano ya se conocía su postura. Ramón Terán votó en contra del informe. La legisladora Carmen Rivadeneira de la Revolución Ciudadana se abstuvo, al igual que los legisladores Eliseo Azuero de El Badi, tenemos a Ángel Gende también, que es uno de los independientes, y Jimmy Candel, quien pertenece al BIN. Es decir, allí hubo algunos temas asociados al hecho de que no operó la mayoría legislativa que se integró en mayo del año pasado bajo el título del Acuerdo por la Gobernabilidad. ¿Qué lectura tiene Luis Fernando Torres para empezar esta entrevista? Porque vamos a hablar de algunos temas políticos con nuestro invitado. Luis Fernando Torres es un político con una dilatada trayectoria, perteneciente a la provincia de Tungurahua, ha sido alcalde de Ambato, ha sido legislador. Hoy lo hemos invitado para justamente tratar de leer con él la política y partir de lo que pasó el viernes, porque de lo que ocurrió con la Comisión de Fiscalización, Creo decide apartarse. Algunos dardos contra el Partido Social Cristiano, al que le acusan de tener una suerte de maridaje con la Revolución Ciudadana. ¿Cómo lee la situación legislativa Luis Fernando Torres? Bienvenido, buenos días. Buenos días. La mayoría de la Comisión de Fiscalización optó por la estabilidad en el Consejo Nacional Electoral. Lo contrario era la inestabilidad y el caos. Significaba que se iniciaba el proceso político formal en contra de la presidente del Consejo Nacional Electoral, con resultados nada previsibles en el Pleno, y ello conducía evidentemente a un proceso crónico de inestabilidad en el más alto organismo electoral del Estado, que debería tener como característica la estabilidad, sobre todo cuando estamos cerca de un proceso político electoral. ¿Usted cree que la intención de llevar a juicio político y eventualmente promover la censura y destitución de la presidenta del Consejo Nacional Electoral tenía un fin político? Por supuesto. Es que todo juicio político tiene un fin político. El nombre mismo de político que califica el juicio significa que se trata de una disputa de fuerzas. Voy a reformular la pregunta. ¿Usted cree que la intención era destituir a Diana Tamain porque el movimiento Creo, como denunció la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, quería tomarse el control del Consejo Nacional Electoral? Mire, alguien en el gobierno, no sé si con la autorización de quien debería mandar en el gobierno, y por supuesto el movimiento Creo al que usted se refiere frontalmente, decidieron iniciar este proceso político, de enjuiciamiento político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, una operación política que no contó con los votos y garantizó finalmente que no se produzca la desestabilización en el organismo electoral. ¿Usted cree que no había causales para censurar y destituir a Diana Tamain de la presidencia del Consejo Nacional Electoral? Para destituirla no, sí posiblemente para llamarla la atención por algunos desaciertos administrativos, pero para destituirla nunca, no había causal alguna. Y por supuesto, siendo como era un juicio político, terminó con una votación en contra de aquellos que querían la inestabilidad al interior de la comisión. Ahora, está claro que hoy el Consejo Nacional Electoral está enfrentando una situación interna compleja. ¿Hay inestabilidad al interior del Consejo Nacional Electoral? Bueno, dos vocales están enfrentados a la presidenta del Consejo Nacional
electoral, algunas veces tendrán razón, otras no, pero están en el juego político, porque el Consejo Nacional Electoral siempre ha sido un órgano político y será, de tal manera que no debemos sorprendernos. Lo que sí deberíamos procurar todos es que en el próximo proceso electoral tengamos unas elecciones ordenadas, bien administradas, y que ganen quienes deben ganar por voluntad del pueblo. José Cabrera es consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Responde a los intereses del Partido Social Cristiano el consejero Cabrera? De ninguna manera. Fue auspiciado. Eso debe ser, ustedes lo auspiciaron. Lo auspiciamos como fueron auspiciados todos los demás. Sí, de acuerdo. Allí creo tiene un vocal, entiendo que Alianza País. Que es bueno, porque cuando las organizaciones políticas auspician a un vocal, resulta que los unos se controlan a los otros. Antes, en cambio, teníamos un consejo electoral que respondían a una persona y nada más. Pero usted dice que es bueno. ¿Es constitucional? Es constitucional, ¿Por qué claro. es constitucional? Porque la Constitución no establece que las organizaciones políticas tendrán representantes en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, esto fue con motivo de la última consulta popular, recordará usted que se hizo, y el llamado y la convocatoria y el concurso que organizó el Consejo de Participación Ciudadana. Esto es lo mejor que pudo haberle pasado al Ecuador, porque si están auspiciados por diferentes fuerzas, la garantía que tenemos los ecuatorianos es que unos y otros se controlan, para que nadie favorezca a un solo sector. Antes eran 5 o 7 de una sola línea, no se controlaban entre ellos. Pero la Constitución del 98 sí establecía que los partidos políticos estén o tengan representación 7 vocales en el Consejo, en el Tribunal Supremo Electoral. La Constitución del 2008 no establece que los partidos políticos tengan representantes. Usted me habla, nosotros auspiciamos, pero Cabrera no responde a los intereses del Partido Social Cristiano. Lo mismo me dice la gente de Creo respecto de Enrique Pita. Lo mismo me dice la gente de Alianza País respecto de Estela Cero. Pero los partidos políticos terminaron respaldando, y eso, le insisto, no termina siendo inconstitucional, doctor Torres. No, porque al no haber prohibición alguna, en la convocatoria que hizo el Consejo de Participación Ciudadana se estableció esta posibilidad, que no es inconstitucional, y por eso, constitucional y legalmente, los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral pueden desempeñar sus funciones, y ojalá sigan controlándose unos a otros. Claro que con la debida educación y respeto, porque veo que a veces a uno se les va la lengua, ¿no? Se les va la lengua y genera un ambiente de zozobra. Yo ahí digo, bueno, mejor hubiera sido que intenten ser parlamentarios antes que vocales del Consejo Nacional Electoral. Oiga, pero usted dice, controlándose los unos a los otros. Alguien podría pensar mal y utilizar el término no controlar, sino en una actitud de complicidad los unos con los otros, pensándolo mal. Esto termina siendo política y usted lo sabe. Claro, pero al menos en este Consejo Nacional Electoral es imposible, vea usted. Públicamente lavan los trapos sucios, se dicen lo que tienen que decirse, y mire, si a algunos puede sorprenderles, a mí no, porque al final el que gana es el ciudadano, porque les tenemos en una vitrina viéndolos, y cada uno de ellos tendrá que cuidarse y garantizar la pulcritud en las elecciones. Déjeme salir del CNE e ir a la Asamblea, que es un terreno que usted lo domina a profundidad, lo conoce muy bien. Ahora, fuera de la Asamblea, usted puede leer externamente la política. De cara al 14 de mayo del año pasado, se generó un entendimiento político que pomposamente, y yo así lo califiqué en mayo del año pasado, pomposamente lo llamaron Acuerdo por la Gobernabilidad, integrado por Alianza País, el Movimiento Creo y las bancadas independientes del BIN y del BADI. Con este acuerdo, que le llamaron de gobernabilidad, viabilizaron la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea, de César Solórzano como primer vicepresidente, de Patricio Donoso como segundo vicepresidente, la integración del CAL y la distribución de las 12 comisiones legislativas especializadas, más la Comisión de Fiscalización y Control Político. El acuerdo se rompió el pasado viernes por lo que pasó en la Comisión de Fiscalización tras la decisión de Creo de dejar ese entendimiento. Le quiero preguntar a Luis Fernando Torres si considera que ese acuerdo era en realidad un acuerdo de gobernabilidad o era un acuerdo simplemente para distribuir la conducción de la Asamblea y para de contar. Mire, fue un acuerdo legítimo, inclusive... Yo no cuestiono la legitimidad, por si acaso. Inclusive público, no fue un acuerdo secreto, y por ello quienes integraron ese acuerdo asumieron los activos y los pasivos que pueda dejar el acuerdo, y uno de los grandes pasivos es el alza de los impuestos en el Ecuador. Todos los que integraron ese acuerdo legítimo asumen la responsabilidad de haber subido los impuestos en el Ecuador.
Ahora bien, que uno de los que forma parte del acuerdo, el movimiento Creo, decida retirarse, es una decisión que la toman libremente, están en su derecho, se retiran cargando, por supuesto, esos pasivos. Uno de ellos, haber subido los impuestos en el Ecuador y no haber contribuido definitiva ni sistemáticamente a combatir la corrupción. ¿Por qué ustedes no se sumaron a ese acuerdo del 14 de mayo del 2019? Por una razón muy simple, porque nosotros no estamos a favor de que sigan subiendo los impuestos en esta contracción económica, no estamos dispuestos a hacernos de la vista gorda frente al combate a la corrupción, y porque queríamos fiscalizar, y porque no compartíamos sobre todo la visión económica del actual gobierno. Por eso nosotros no estuvimos en ese acuerdo legítimo, público, pero que tenía como propósito subir impuestos y no generar las condiciones para que haya más trabajo en el país. Ahora, ¿la salida de Creo implicaría la desarticulación del acuerdo político? Veamos, porque a veces de palabras hacia afuera, unos se hacen amigos o se hacen enemigos, o están en un acuerdo o no están. En la práctica y en los hechos habrá que ver. Yo entiendo que difícilmente puede desarmarse ese acuerdo. Tales son los compromisos, que el acuerdo no está pegado con saliva, sino con goma, de la cual difícilmente se puede desprender una parte de otra. Con la brujita algunos, ¿no? Por supuesto. Oiga, a ustedes les han acusado de haber tenido una alianza inicial con el gobierno de Lenín Moreno, al Partido Social Cristiano. De hecho, yo recuerdo la sesión solemne del 25 de julio del año anterior, en donde hubo una especie de guiño, yo le llamo así, guiño político, del presidente Moreno a Jaime Nebot respecto de la posibilidad de una postulación presidencial de Nebot. Pero luego de ese 25 de julio han ocurrido una serie de episodios a partir de los cuales está claro que hubo una ruptura del Partido Social Cristiano con Lenín Moreno. Primero, ¿hubo acuerdo implícito con el gobierno de Moreno por parte del Partido Social Cristiano? Mire, permítame que le diga algo. Desde el primer día que asumió el poder el presidente Lenín Moreno, jamás hubo acuerdo. Tan cierto es esto que yo, por ejemplo, hasta ahora no he visitado Carondelet. No hubo ningún tipo de acuerdo, que el presidente de la República haya asistido a la sesión del 25 de julio y allí haya hecho una mención. A mí no me parece que haya sido una mención positiva. Me parece que fue más bien el guiño de Moreno a Nebot. Una mención negativa a Nebot. Porque sin que exista relación política alguna formal, ese guiño sirvió para que mucha gente sospeche como usted que efectivamente había una alianza. Esa fue no había una alianza. Me parece una jugada magistral más bien de Lenín. Pero no había una para alianza. Decir conmigo tengan cuidado, porque saludándoles y alabándoles les puedo hacer un daño que no se imaginan. ¿Y le hicieron daño a ustedes? Claro, pues porque nos vincularon sin estar vinculados con el régimen. Fue un acto protocolario, por supuesto, nada más que eso. ¿No había acuerdo del Partido Social Cristiano con Moreno? De ninguna manera. Lo que sí había es un acuerdo nacional, recuerde usted, para impulsar la consulta popular, para que se pueda recuperar el cauce democrático. Y en ello Lenín Moreno obró bien. Llamó a la consulta popular, algunas preguntas las hizo equivocadamente, y yo, cuando desempeñaba las funciones de legislador, hice reparos públicos a algunas de ellas, pero al final llamó a esta consulta popular para regenerar democráticamente al país. Que de allí en adelante haya tenido tantos tropiezos el gobierno, es responsabilidad del gobierno, de sus aliados y de quienes estuvieron en este acuerdo que hablamos hace poco. Pero usted sí está consciente que esa, como usted la llama, regeneración no ha sido del todo positiva. O sea, ha habido una serie de lunares en ese transitar que hay que mencionarlos, sí, ¿no? Sí, efectivamente ha faltado, no cabe la menor duda. O sea, hubo también errores por parte del todopoderoso Consejo Transitorio, ¿no? Claro, mire, el doctor Trujillo y sus aliados quisieron hacer bien las cosas, pero también se equivocaron de la A a la Z. Yo lo dije públicamente. Y luego la Corte, qué bueno que lo reconozcan. Y luego la Corte Constitucional que legitimó todo. Yo fui uno de aquellos con el doctor Ollarte que cuestionamos estas decisiones de blindar completamente las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana. Así no se hace política, con miedo y con temores y blindando todo. Allí hubo errores definitivamente, y por esos mismos errores ahora se producen tantos hechos que desconciertan a los ecuatorianos. Ahora, retomando el tema, usted me desmiente el hecho de que haya existido algún tipo de alianza con el gobierno. Hay quienes creen, en cambio, que frente a la proximidad del proceso electoral de 2021, estamos a
poquito más de un año de las elecciones del año 2021. Y frente a las cifras que tiene el gobierno respecto a calificación de gestión y credibilidad del presidente de la República, los socialcristianos decidieron dar un paso al costado y distanciarse, marcar distancias con el gobierno de Lenín Moreno. ¿Fue así? Mire, desde el comienzo decidimos no entrar en este gobierno, porque efectivamente uno no puede entrar a un gobierno en el que no va a tener el mando, en el que se van a cometer tantos desaciertos como el que se cometió en el mes de octubre, el paquetazo de eliminación de los subsidios. Cuando yo conocí el texto completo dije, ingenuos, no van a conseguir el resultado y van a incendiar el país. Y fue lo que pasó, se incendió el país. Un decreto mal elaborado. Una cosa es la racionalidad económica, es decir, los economistas que no tienen sentido popular generalmente dicen, necesitamos tal resultado, eliminar el déficit, bajar el gasto. El camino es este, hagámoslo. Pero no pueden evaluar todas las consecuencias, no evalúan el entorno y pasa lo que pasa. Se dicta la medida, no se consigue el resultado, el país incendia, viene la conflictividad social. Y se echa para atrás. Se echa para atrás y seguimos en las mismas. Mire, ese fue un desacierto completo. Si querían ir por esa vía, debieron haberlo hecho de otra manera. Jaime Nebot propuso el nombre de Otto Sonnenholzner para integrar la terna de vicepresidente de la República. No, esa fue del presidente de la República. No hubo incidencia de Nebot ahí. Fue el presidente de la República el que propuso y Otto Sonnenholzner fue electo en la asamblea por una mayoría muy amplia. ¿Otto Sonnenholzner es cercano al Partido Social Cristiano? De ninguna manera, es un hombre, por supuesto, respetable. Su padre, un gran amigo, Ramón Sonnenholzner. Claro, muy respetable. Pero ambos cercanos a Nebot, ¿o no? Yo le diría que cercanos a todo ilustre guayaquileño, no solo a uno. Pero no es una cuota política del Partido Social Cristiano. No lo fue en su momento. De ninguna manera. Está por sus propios méritos del vicepresidente donde está. Y está haciendo un buen papel, me si parece. Jaime Nebot no se lanza a la presidencia de la República, ¿ustedes podrían respaldar la candidatura de Otto Sonnenholzner? Mire, yo solo tengo la única posibilidad de que Jaime Nebot sea candidato a la presidencia de la República. Y yo creo que él definitivamente va a asumir el desafío de ser candidato a la presidencia. ¿Usted cree? Yo no lo creo, pero usted conoce estoy, los intríngulis del Partido Social Cristiano. Yo veo desde afuera y yo no le veo todavía, le veo como un poco animado. Yo espero que así sea. Es decir, que tome la decisión de ser candidato. Estuve con él la semana pasada. ¿Y qué dice Nebot? Abordando los temas relacionados con la agricultura en el país. Y claro, se lo ve animado para poder generar empleo y trabajo. Estos días uno puede fácilmente ver en las redes sociales una serie de videos en los que Jaime Nebot deja ver su preocupación por la situación agrícola, por la falta de empleo, de trabajo, por la economía. Creo que es la persona indicada para liderar los destinos del país, para asegurar el orden, las libertades, el empleo y la producción. Yo solo tengo esa opción, porque por ahí muchos dicen, es que si no es Jaime Nebot, pensemos en tal o cual. Esa posibilidad no existe. Para organizaciones locales, como Tiempo de Cambio en la provincia de Tungurahua, y por supuesto también para quienes estamos de una u otra manera vinculados a las 6, particularmente en la Sierra Ecuatoriana. Pero en la política hay que tener un plan B. Nadie más. Pero hay que tener un plan B en la política, ¿no? Bueno. O podría pasar lo que ocurrió en el 98 cuando los socialcristianos no presentaron candidato y apoyaron la candidatura de Maguad. Mire, yo no quisiera hablar sobre esa posibilidad, pero fue en ese momento una decisión correcta y acertada. En ese momento. En ese momento. No sé si esa podría ser también una decisión correcta y acertada. Hoy tiene que ser Nebot. En noviembre de 2020. Pero esta vez tiene que ser Jaime Nebot desde todo punto de vista. Si no es Nebot, no tienen plan B. Yo no tengo plan B. ¿Usted no tiene? Y no voy a apoyar un plan B que nos lleve al suicidio. Porque por allí veo que algunos que tienen el tamaño de pigmeos en la política quieren convertirse en Hércules de un día para el otro. Mire, eso al menos yo no permitiré si se va a tomar alguna decisión en esa línea. Yo creo que sé por dónde va su crítica. Oiga, doctor Luis Fernando Torres, ¿no le pasó factura, a la imagen de Jaime Nebot
el desatino de haber recomendado, de haberle dicho al colega periodista César Berestallí de Coavisa en Guayaquil en octubre, que les recomienda a los indígenas ir al paro? Eso no le pasó factura. Mire, se distorsionó y malinterpretó. ¿Usted cree? Yo Lo escuché que él toda la dijo. declaración. No, se Dijo, malinterpretó. recomiéndenles que se queden en el páramo. Bueno, mire, estar en el páramo es lo mejor, porque usted ve de arriba hacia abajo. Yo que vengo de los páramos y conozco, mire, es lo mejor que le puede pasar a uno. Sin embargo, fue distorsionada la declaración completamente. Jaime Nebot no es una persona que está en contra del sector indígena, del sector rural, de ninguna manera. Si estuvo en el mes de julio conmigo en la ciudad de Ambato y tuvo una reunión con importantes dirigentes indígenas para ver cómo se les ayudaba a trasladar sus productos directamente a Guayaquil. Pero le distorsionaron. La intención no era... ¿Usted no cree que él esa. cometió un desatino ahí? Puede haber sido un error, probablemente, que se utilizaron algunos sustantivos que no debían utilizarse, pero en el contexto, en el calor, dijo lo que dijo, que para mí no fue ningún error. Sin embargo, se distorsionó tanto como que él estuviera en contra de la sierra, en contra de los indígenas, y no es así. Es un hombre que conoce el país. Estamos dialogando con Luis Fernando Torres, ex asambleísta y político del Partido Social Cristiano. Doctor Torres, la semana anterior, el asambleísta Héctor Yepes, acompañado de otros legisladores, presentó un polémico proyecto de ley. Digo polémico porque se ha desatado una serie de críticas en torno a esa iniciativa que se llama Proyecto de Ley de la Familia, me parece que es el nombre. Y a usted le he visto respaldando el contenido de ese proyecto de ley. Y por eso usted también ha recibido críticas señalándole que en un Estado laico usted tiene una postura extremadamente conservadora. ¿Cómo asume esas críticas y por qué respalda ese proyecto de ley? Mire, la ley por la familia es la ley más importante que se ha presentado este año y que va a generar una gran discusión. La presentó el abogado Esteban Torres Cobo, actualmente asambleísta por Tungurahua, con el asambleísta Yepes y el asambleísta Gómez. Un proyecto trabajado por juristas del más alto nivel internacional y nacional. Y digo esto para que sepan aquellos que están haciendo una serie de críticas destempladas, que no conocen bien el mundo jurídico. El corazón de la ley es el siguiente. 1. Que aquellos que deciden casarse por cualquier vertiente religiosa, no solamente católica, pueden con el matrimonio religioso acreditar también el matrimonio civil y no tener que hacer un nuevo trámite. Lo segundo, la adopción desde el vientre materno, que ya existe. Es una opción que va a permitir que la mujer, el marido, que no quieran tener ese bebé, lo puedan entregar en adopción para que sea bien cuidado. Con la adopción en el vientre materno ya no hay razón para estar pontificando a favor de la muerte y del aborto. Y lo tercero, fundamental, es lo que se llama el PIN parental, que este momento le tiene a España debatiendo entre la medida adoptada en Murcia y lo que quieren los sociocomunistas con Sánchez e Iglesias en Madrid. El PIN parental va a garantizar que los padres velen por el cuidado de sus hijos y puedan, cuando detecten que profesores están dañando y torciendo la mente y el espíritu de los jóvenes y niños, decirles: ustedes no se metan con mis hijos, dejen que como padres nosotros asumamos la educación en valores. Ese es el corazón de la ley y sobre eso ojalá quieran debatir, porque están debatiendo ahora sobre el permiso del padre para que descansen, el aniversario. Ese no es el fondo. Esos son los fuegos artificiales, Ya. porque no se olvide usted que entre los asambleístas que han presentado se encuentra Esteban Torres Cobo, que es, diría yo, uno de los asambleístas y jóvenes políticos más preparados del país, no solamente en el Ecuador, sino en Inglaterra y en otros lados, y digo porque lo conozco, y sabe perfectamente cuándo se tira un hueso a aquellos que están hambrientos para morder el hueso. Y ya ha visto usted, Los que mordieron el hueso. los que muerden el hueso se distraen el hueso y no se dan cuenta de cuál es la materia misma de una ley importante. Esa ley no se Pero opone al Estado laico que no, dice la Constitución. No se opone al Estado laico porque si Respete el Estado laico. Claro, porque si alguien, mire usted, no profesa ningún tipo de religión y decide casarse en el registro civil, se casa en el registro civil y punto. Lo que se quiere es que si usted es musulmán, es evangélico, católico, judío, lo que quiera,
inclusive si es indígena y opta a casarse por las costumbres, por el derecho indígena, se respete ese matrimonio y simplemente el registro civil anote el matrimonio y nada más. ¿Y respetan también el matrimonio de personas del mismo sexo? Mire, usted ha sido crítico sobre eso. Mire, no se trata el pero tema. hay una disposición no se trata el tema, de la Corte Constitucional en ese sentido. Mire, a mí qué me preocupa de la decisión de la Corte Constitucional, la forma como le doblaron a la Constitución. Si nosotros hubiéramos decidido soberanamente que el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene que estar en la Constitución, no hay ningún problema. Pero resulta que los jueces se inventaron un nuevo bloque de constitucionalidad, estiraron a la Constitución, le dieron la vuelta y le hicieron decir a la Constitución lo que nos dice ahora. A mí me preocupa esa operación constitucional, no de todos los jueces, de 4 con un voto concurrente, porque es un pésimo ejemplo. El día de mañana, ¿qué puede ocurrir si se cambia la mayoría en la Corte Constitucional? El tema es que eso está vigente, porque hay está una vigente, sentencia de la claro, Corte hay una decisión Constitucional. de la Corte Constitucional. ¿Y esa ley suya no se opone No. o también acoge este criterio de la Corte Constitucional? No trata el tema. Lo deja en la decisión de la Corte Verá que la Constitucional. Constitución también establece, si mal no recuerdo, que se reconoce a la familia en sus diversos tipos. ¿Reconoce la ley que usted está planteando, que usted está en este momento sustentando la familia en sus diversos tipos? Eso No, dice la Constitución. Mire, la ley no se opone tampoco a la Constitución en esa materia, pero pone énfasis en el caso en que los padres no quieren que sus hijos sean efectivamente penetrados con ideologías como esta perversa ideología de género cuando están educándolos. Entonces los padres pueden decir, no quiero que reciban esta educación. O si unos padres dicen, no, le están dando una educación machista, mis hijos que no reciban, es decisión de los padres. ¿Qué se busca en esta ley? Devolver a los padres su papel de rectores en la educación de sus hijos, en la educación moral y en valores. Por eso le digo, es una ley para discutir, es una ley que genera debate, porque estamos acostumbrados a debatir tonterías en este país. Y esta ley, desde ya le digo, no ha sido pues preparada al calor de un café. Ha sido trabajada por juristas internacionales del más alto nivel, nacionales, y sobre esos 3 temas ojalá podamos debatir. Sobre los fuegos artificiales, pues divirtámonos, hablando si se extiende una semana, 2 o 3 días del aniversario, el padre. Pues eso dejemos a un lado. Vamos a estos 3 temas y ahí quiero ver qué dicen los que quieren debatir en serio una ley que protege a la familia. Doctor, 2 cositas finales porque se me termina el tiempo, se determinó y el tiempo, estoy pasado. La primera, ¿hay una alianza de hecho entre el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana? Ninguna alianza, simplemente una coincidencia en el pleno de la Asamblea. Pero no hay una alianza política. De ninguna manera. De hecho. Somos como el agua y el aceite. Siguen Mientras los revolucionarios ciudadanos son estatistas, nosotros somos ciudadanos de verdad. No creemos en un perverso estatismo que neutraliza las energías de la sociedad. Existen coincidencias parlamentarias, por supuesto, como existen con otros grupos, especialmente para frenar aspiraciones como la que le mencioné de desestabilizar completamente el organismo electoral. Y lo último, ¿usted cree que el gobierno de Lenín Moreno hoy está atravesando las horas más bajas desde que el presidente asumió el poder el 24 de mayo de 2017? Sí, está definitivamente en las horas más bajas, pero a medida que nos acercamos al proceso electoral va a recuperar efectivamente ¿Usted cree? Algo de apoyo, muy poco, ¿Por qué pero lo algo. cree? Porque la gente comienza a ver el proceso electoral como una de sus prioridades y se olvida de los pecados, desaciertos y errores del gobierno. Y en el mes de noviembre, cuando se inscriban los candidatos a la presidencia, estaremos en el año electoral, hablando ya de temas distintos, y como el gobierno entiendo que no tendrá candidato, o quién sabe, tiene candidato, pero no creo que el presidente Moreno cometa la locura de decir apoyo a y este es mi candidato. Pero ellos han dicho que sí van a poner candidato presidencial. Bueno, veamos si lo colocan con el mismo color, con el mismo número, le disfrazan. Santiago No Cuesta ha mencionado a la ministra Romo y también al vicepresidente Sonnenholzner, por ejemplo. Bueno, son opciones que podría tener el gobierno, pero creo que tienen que entrar a la contienda electoral muy bien disfrazados, porque si entran con la 35 y con el color verde y auspiciados por el
presidente y los impuestos, ya se imaginará cuál será el resultado. No creo que eso pase. Con esto sí cierro. ¿Qué piensa de Santiago Cuesta usted, doctor Luis Fernando Torres? Es muy bien informado, definitivamente él tiene acceso a estas... él organiza y realiza estas encuestas telefónicas que le permiten encuestar a miles de personas. Por lo tanto... ¿Pero no cree que comete desatinos en sus intervenciones? Bueno, en cuanto a las encuestas, le estoy reconociendo estos méritos. En cuanto a sus intervenciones, como no es parte de este momento del gobierno, sino un analista, cuando dice una cosa, dice otra, pues en unos casos favorece a unos o los perjudica, porque usted sabe que cuando uno habla, aparentemente está beneficiándole a alguien, pero en el fondo le está perjudicando, como ese guiño del que usted me hablaba en Guayaquil, que dicen, no, qué amistad, qué delicadeza, vea usted el daño. Doctor, gracias por el tiempo. Muy interesante charla con Luis Fernando Torres, político de dilatada trayectoria vinculado al Partido Social Cristiano, ex legislador, conversando con nosotros en A Primera Hora.